Hoy voy a explicar sobre el área lenguaje y periodismo. Sobre el tema que se va a explicar será la columna. Según Elena González, Rafael López y Becoña, la columna es libre cuando el contenido y la estructura tiene un modelo común. Cada columna tiene su modelo personal. No obstante, en su escritura podemos diferenciar los diferentes puntos: el titular, la entrada, el desarrollo, el cierre o conclusión. La idea de la columna es un informe que también se puede presentar en diferentes modelos. En este caso, el aspecto del presente es un género literario, ya que la columna permite la plena libertad del escritor, porque no está sujeta a las condiciones de las noticias. Normalmente se usan títulos muy concisos y llamativos para luego despertar el interés del lector. También la noción de la columna periodística se utiliza para referirse a un artículo de opinión, ya que es un género de periodismo que se usa cuando alguien quiere expresar su punto de vista sobre algún tema en particular. Lo habitual es que los medios gráficos tengan columnistas que se dediquen a escribir sobre ciertos temas y asuntos de interés general. La revista de interés general señala que antes el género no tenía mucho prestigio. Sin embargo, la proliferación de escritores que se han dedicado en los últimos años a publicar artículos de esta naturaleza ha cambiado la visión de las columnas periodísticas. Tales son el caso de que muchos escritores e intelectuales trabajan como columnistas en diferentes periódicos. Una de las secciones más literarias se habla de la columna periodística, ya que normalmente cada periódico tiene en su plantilla algunos colaboradores que escriben periódicamente su opinión sobre algunos temas actuales. Estas escrituras se llaman columnas por el formato en el que representan y se enmarca una columna de factores en los cuales el escritor del periódico es conocido como columnista. La sección tradicional de la columna periodística actualmente tiene una variante dentro de las nuevas tecnologías. Esto es lo que sucede con los bloggers, en los que un autor, ya sea con mayor o menor fama, escribe con un formato muy similar a la columna tradicional. Ahora voy a explicar un poco sobre el titular, la entrada, el desarrollo y el cierre de una columna. Según el manual del redactor, nos señala que existen 8 tipos de titulares, en el cual nos demuestran la acción que consiguen las ventajas de escribir un buen titular. El primer titular es directo. Estos titulares van directamente al punto de la cuestión, sin intentar ser creativos. Como segundo titular también tenemos el titular del gancho. Esta utiliza la curiosidad para lanzar una pregunta a la mente del lector, que se responderá en el cuerpo del texto. Como el tercer titular tenemos el titular de la noticia. En este caso es bastante evidente, ya que la noticia en sí misma es de hecho muy buena. La representación de este producto va a una versión mejorada o incluso a la primera, que pueden ser a base de titular de noticia convincente.
Pero también está el titular como. Muchos escritores de publicidad afirman que si empiezas con la palabra como en un titular, no puedes escribir uno malo, sino uno que sería más llamativo. Luego tenemos al titular de pregunta. En este caso se debe formular más que una simple pregunta, en la que el lector se sienta identificado o de la que se requiera una respuesta, ya que pueden ser preguntas abiertas o cerradas. También tenemos al titular del orden. En este caso, nos dice que con audacia, mayormente posible, debemos hacer una antigua campaña, por la que nos indica que la primera palabra debe ser un verbo fuerte que exija la acción. Un ejemplo podría ser este. Aprovecha las ofertas de Tigo Star. También tenemos al titular de la razón. Esta consiste en que el cuerpo del texto sea una lista numerada de las características, ya sea de un producto o de consejos, en el cual tenemos el siguiente ejemplo. Tienes 6 razones para incluir Hades en tu alimentación. Para terminar, tenemos el titular testimonio. Se demuestra que este tipo de titulares son muy efectivos porque muestran pruebas externas que dan un valor. Incluyen a terceras personas sobre la opinión de algún texto, de algún tema o de algún producto. La entrada o párrafo inicial es un conjunto de oraciones que siguen al título con la función de captar la atención del receptor, por lo que cuentan con contenidos que resulten interesantes y atractivos. El desarrollo es un conjunto de párrafos que se desarrollan del tema principal y se interconecta con una coherencia que suelen organizarse mediante el uso de subtítulos. Y para terminar, el autor retoma toda la hipótesis de la columna del tema que se ha hablado y demuestra la validez con un planteamiento de expresiones, como por ejemplo, en conclusión, en síntesis, y de todo lo anterior podemos concluir que, por lo siguiente, y etc. Y para terminar, el cierre es un resumen de un sentido general del texto, en el cual redondea las siguientes ideas dándole un pleno sentido y coherencia al lector sobre el tema. Ahora voy a explicar sobre las clases de columnas según su contenido. Están la columna de información, la columna de opinión, la columna de comentario y la columna literaria. La columna informativa es la que da a conocer varios hechos, cuya trascendencia los hace merecedores de un sitio independiente en la publicación. Estas informaciones se presentan en bloques para dar cuenta a los principales lectores de acontecimientos. Por ejemplo, qué pasó en la semana, la quincena, o dividir un tema de especialidad en asuntos de interés público. La columna de opinión es un género periodístico que tiene como objetivo exponer a través de argumentos en un punto de vista del autor con respecto a un tema, de un personaje o identidad específica. Este es un género en el cual el periodista dispone de libertad para dar a conocer su visión personal sobre un hecho que despierta interés al lector. Asimismo, la columna de opinión debe ser
entretenida, perspicaz, en lo posible abordar un tema con mayor profundidad a partir de una buena investigación que confiera pesos de ideas, que transmita variedad, credibilidad y, lo más importante, que aporte algo nuevo al lector, desde una reflexión hasta un poco de humor. De igual manera, cuando un periodista o escritor elige este género periodístico, puede expresarse y opinar entre una gran variedad de temas interesantes, como lo son la política, la economía, la cultura, la educación, la sociedad, el deporte, el arte, la publicidad y entre otros temas. Para terminar la columna de opinión, la extensión de esta columna debe ser aproximadamente de 750 palabras. Pero si el artículo es publicado en un medio digital, es recomendable que el texto sea breve, claro y directo, para una mejor comprensión del lector. La columna de comentario es la que nos ofrece informaciones de pequeños hechos y aspectos desconocidos, de noticias o detalles curiosos de algún personaje y ellos, con la conclusión de comentarios a cargo del columnista, a quien suele ser analítico, agudo, irónico, incluso festivo. Y para terminar, tenemos a la columna literaria. Este tipo de textos se encuentran a medio de camino entre el conocimiento conceptual y el estético. No es fácil determinar la intención y la finalidad pragmática y pura, ya que en la redacción contiene valores literarios que no siempre son fáciles de interpretar. La estructura de la columna se basa en la denominación de la columna, el titular, el párrafo de entrada, el desarrollo del tema, el cierre o conclusión, como anteriormente ya habíamos explicado. La redacción. Según Martín Gonzalo, define la redacción como una actividad comunicativa de primer orden que implica un estado cultural avanzado de quien lo ejercita. Según la autora Susana Solórzano, los tres principales básicos en la que se fundamenta la redacción científica son la claridad, la precisión y la brevedad, con que se trabaja el tema en cuestión. Según Rodríguez Leticia, afirma que la redacción científica no es más que la transmisión de una señal clara al receptor con palabras sencillas y ordenadas. La redacción periodística la utiliza por los medios de comunicación con relación a los lectores, oyentes, espectadores. Mucho depende de los temas que se va a tratar. Estos podrían ser temas deportivos, temas culturales, temas académicos, temas políticos o sobre sucesos y acontecimientos que suceden. Es decir, recibe la influencia directa a los que dirigen el medio. La redacción administrativa. Esta es directamente relacionada con el mundo empresarial y consiste en la elaboración de todo tipo de documentos en la empresa, tanto internamente como en la relación con otras empresas o con las administraciones reguladoras, ya sean ayuntamientos, corporaciones regionales o estatales.
La redacción literaria tiene una vocación artística y se expresa mediante relatos, cuentos, novelas, poemas, obras de ensayo, libretas para un teatro o guiones de cine. También entran en este apartado de memorias, autobiografías. Es más libre que los tipos de redacción de anteriormente, pero debe mantener una coherencia interna que se dicta por una serie de normas estilísticas que veremos en varios artículos y columnas. La redacción publicitaria tiene una finalidad vendedora respecto a un determinado de un producto. Se basa en eslogans, textos muy cortos y eficacia en relación al receptor del mensaje. También se basa en una cierta psicología de masas. Y por último tenemos la redacción digital, la que se lleva un término mediante los modernos sistemas de comunicación digital, ya sean en páginas web, teléfonos móviles, plataformas y redes sociales. Características de la redacción. Existen 3 tipos básicos de redacción escritos que se diferencian entre sí, tanto en la forma como en el fondo. Tenemos a la expresión comunicativa, a la expresión de la científica y la expresión literaria. La expresión comunicativa pretende comunicar e informar hechos o noticias de una forma directa, clara y concisa. Su vocabulario es muy sencillo y directo. La expresión científica expresa conocimientos, hechos de investigaciones y el vocabulario debe ser específico y con cada rama científica. La expresión literaria trata de distraer al lector a través de su subjetivo al fondo y la belleza o crudeza de cada forma expositiva. Su vocabulario debe ser amplio, creando estilos de la literatura en el cual permita tanto lo imaginativo como en lo práctico. Las características principales de la redacción deben tener claridad, que trata en una vinculación de transparencia y en el orden a la hora de transmitir las ideas. Por ejemplo, con un texto que sea escrito correctamente conducirá al lector al entendimiento en total del contenido con tan solo la primera lectura. Para lograr este objetivo, el redactor debe presentar de formas dinámicas las ideas, haciendo uso de una buena sintaxis y empleando un vocabulario que sea comprensible por el público, el cual dirige los mensajes. La segunda característica de una redacción es la concisión, que se refiere a la economía en el uso de palabras para poder transmitir un mensaje, evitando el exceso verbal, ya que para ser concisos en una redacción de textos, se deben usar verbos dinámicos y activos y evitar la redundancia verbal y escrita. También tenemos a la característica sencillez. Esta radica el uso del lenguaje común para lograr una mejor comprensión de las frases, aunque existen textos científicos y especializados que utilizan jergas especializadas.
y el uso de palabras comunes no deben remitir a una vulgaridad, ya que con palabras sencillas o de uso común pueden transmitirse ideas elevadas y profundas. También tenemos a la característica de la adaptación, que se vincula con una sencillez. Se busca que el texto redactado se ajuste de forma correcta al lector. Para poder conseguir este objetivo, se debe analizarse al receptor, entendiendo su nivel socioeconómico, edad, instrucción educativa, entre otros factores. Un ejemplo puede ser de los textos publicitarios. Si el producto logra ser vendido, se entenderá que el mensaje pudo haber sido entendido por el receptor al cual se dirigía la información. La quinta característica es la corrección. La corrección es uno de los pasos finales luego de la redacción del texto. Es tan importante que existen oficios como el corrector de estilo, para garantizar que se cumplan todos los pasos descritos anteriormente. Además de dicha condición, la corrección implica tomar en cuenta 4 aspectos fundamentales, en las cuales son la revisión ortográfica, la corrección morfológica, el sintaxis y la corrección léxico o semántica. La siguiente característica es la precisión, en la cual suele ser la previsión, que viene a ser la elección de las palabras exactas para plasmar una idea o un concepto. Cada extracto requiere de una serie de términos muy concretos, para así el lector puede hacerse con una idea más acertada de lo que el redactor tiene en mente. La siguiente característica es de orden. Esta se debe seguir un orden de los hechos para que no genere confusión o malinterpretaciones por parte del lector. Para que esta característica funcione, es necesario que haya una cronología de las cosas y que nada quede al azar. Y por último, tenemos la característica de la originalidad. Esta redacción se utiliza en el momento que la originalidad hace referencia a una manera personal de plasmar cada redactor sus pensamientos y conceptos acerca de un tema de interés general. Los columnistas. Estos pueden trabajar para medios de difusión en las radios o televisiones, pero se les asocia más comúnmente con los medios impresos, en forma de periódicos y revistas. Con el tiempo, los columnistas comenzaron a expandir sus ofertas y se les puede encontrar escribiendo sobre comidas, modas, chismes y noticias alegres, ya que estos columnistas pueden trabajar como crítico, escribiendo una columna regular sobre un tema de interés como el cine o el arte. Algunos columnistas usan cartas de lectores como parte central de su columna. Los columnistas de consejos, por ejemplo, toman las solicitudes de consejos y asistencia de los lectores, respondiéndolas en una columna regular. Un columnista también puede utilizar una columna como foro educativo. Una columna escrita por el tema de jardinería podría incluir respuestas de los lectores a preguntas sobre identificaciones de plantas. Estas presentaciones de los lectores también se pueden utilizar para distribuir información o coordinar intercambios comunitarios. Tener el oficio como columnista requiere de buenas habilidades de redacción y una sólida ética de trabajo, porque la carga diaria de producir una columna puede ser bastante significativa. Algunos columnistas comienzan como periodistas,
mientras que otros, debido a su experiencia, suelen ser de manera rápida unos columnistas. Incluso se podría invitar a un economista, por ejemplo, para producir una columna semanal sobre cuestiones económicas para los lectores de un periódico. La columna en los medios de difusión se basa en los criterios para determinar qué es noticia y para escoger cuáles son más noticia, y así destacarlas en posiciones principales, sobre todo en la portada. El oficio de este profesional columnista es de aquel periodista estresado, por el cual debe darse un descanso y no hablar así en su trabajo sobre lo estresante que llegaría a ser. Sin más que decir, eso fue todo sobre la columna. Muchas gracias.